El episodio que estás escuchando es la continuación de nuestro documental sobre la historia del colectivo Zanjas y Camellones. Si aún no has escuchado la primera parte de esta entrega, te recomendamos regresar al episodio titulado Un tejido de agua y tierra, parte 1, para poder apreciar y comprender esta continuación. Estás escuchando Pensamiento Espiral. El retorno de Bachué. Un viaje sonoro para restaurar nuestra conexión con el agua. En el episodio anterior, escuchamos la historia de Juliana Steiner, la curadora de arte bogotana cuyo destino se habría de entrelazar con la memoria sepultada del antiguo sistema de zanjas y camellones. En este recorrido, también viajamos en el tiempo para recordar la historia poco contada del agua en la sabana de Bogotá y reflexionamos sobre lo mucho que ha cambiado nuestro vínculo con este elemento vital a lo largo de los siglos. Hoy, con el recuerdo del pasado fresco en nuestras mentes, en este final de temporada escucharemos la historia de cómo Juliana habría de conformar el colectivo que se encargaría de revivir este antiguo sistema para, al fin, abrir una puerta hacia los futuros ancestrales y posibles que aún pueden emerger en este territorio. De regreso en el año 2021, guiadas por las investigaciones de tantas mujeres antes que ellas, Juliana Steiner y María Buenaventura buscan sumarse al esfuerzo de memoria y resistencia de este sistema a través de un acto impensable: traer de regreso esta tecnología ancestral a la sabana. Pero a pesar de que ambas tienen muy claro su objetivo, los desafíos de una iniciativa tan ambiciosa no demoran en hacerse evidentes, particularmente a la hora de identificar un espacio apto para realizar esta construcción. Pues era una idea muy loca decir, hola, venimos a hacer unas zanjas y unos camellones. Entonces, en el momento que uno presenta la idea de un proyecto así, pues rápidamente se da cuenta de los limitantes. Por un lado, la mayoría de la sabana de Bogotá hoy en día está cercada, está privatizada, entonces encontrar un espacio para poder hacer un proyecto así pues es muy difícil. La CAR también, pues hay un sinfín de burocracias de qué se puede y qué no se puede hacer a tantos metros del río. Entonces hay muchas complicaciones acerca de dónde hacerlo, de si se puede o no se puede hacer. Así, intentan conseguir aprobaciones institucionales tanto en los alrededores de la laguna de Fuquene, donde habían encontrado al pez capitán algún tiempo atrás, así como en el humedal Jaboque en el occidente de Bogotá, donde se encuentran con los antiguos vestigios del sistema. Para su infortunio, sin embargo, ambos intentos fallan debido a las regulaciones que existen en torno a lo que se puede construir cerca de cuerpos hídricos. A medida que las puertas se cierran una tras otra, la posibilidad de ver camellones en la sabana parece escurrírseles entre los dedos. Una tarde, Juliana y María se sientan en un café en el centro de la ciudad para analizar sus limitadas opciones. Pero cuando las cosas parecen no fluir, la presencia de un antiguo río sagrado las llena de fuerzas para seguir adelante. Y sentadas en una panadería en Bosque Izquierdo con María, donde pasaba el río San Francisco, nuevamente otro río, pues conectado al río Bogotá, totalmente sepultado. Y yo creo que esa fuerza de ese río ahí sepultado, diciéndonos, acá hay historia, tráiganla, sáquenla. Inspiradas por la tenacidad del agua que pervive en el territorio,
Juliana y María comienzan a contactar nuevas manos y mentes que renuevan el espíritu del proyecto y comienzan a sumarse al naciente colectivo Zanjas y Camellones. En esas me ponen en contacto con Diego Bermúdez. Él llevaba una investigación acerca de las zanjas y los camellones en la sabana de Bogotá. Entonces empezamos a hablar con él. Yo me llamo Diego Bermúdez, soy arquitecto de formación con una maestría en arquitectura del paisaje. Yo lo miro más a través de los sistemas territoriales, el agua, la geología, la geografía, incluso las personas y los movimientos. He trabajado durante muchos años en este tema. He sido profesor en la Universidad de los Andes, en donde di un curso sobre el conflicto que hay entre el crecimiento de Bogotá y la conservación de la biodiversidad. Y todo esto lo hilé siempre a través del tema del agua, y ahí fue que yo descubrí la riqueza de ese territorio con el que trabajé muchísimo. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar pues, en Colombia y en muchos otros sitios, en la República Democrática del Congo, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Suiza. Por dicho, he tenido como esa súper oportunidad de aprender, de darme cuenta que estos sistemas que tanto me apasionan no son únicos en Colombia, sino que existen en otros sitios, y he logrado aprender muchísimo desde esa oportunidad. A mí me llamó Juliana, me dijo: hola, me dieron tu teléfono, me dijeron que te interesan los camellones, estoy trabajando con María, que es una artista, sobre este tema. ¿Te interesaría hablar con nosotros? Y yo dije sí, de una, ya, eso fue, ¿no? Súper sencillo, realmente súper sencillo, súper obvio. Es como: hola, ¿quieres ir por un café? Sí, bueno. Con Diego Bermúdez a bordo, Juliana y María encuentran al arquitecto idóneo para diseñar las zanjas y camellones. Pero aunque esto desenreda uno de los puntos fundamentales del proyecto, el problema de la ubicación continúa siendo el principal desafío que detiene cualquier otro avance. Por fortuna para el colectivo, algo más allá de su control parece estar guiando sus pasos cuando una coincidencia las lleva a realizar un paseo de domingo por la reserva Thomas van der Hamen. Este espacio es una zona de conservación de 1.395 hectáreas ubicada al norte de la capital, la cual conecta los cerros orientales y el cauce del río Bogotá para proteger uno de los últimos relictos de ecosistemas nativos de la sabana, incluidos humedales y bosques, que son el hogar de 11 especies de mamíferos, 23 tipos de mariposas, alrededor de 24 aves acuáticas y cerca de 200 especies vegetales. Así, esta reserva, que ha sobrevivido a la codicia de alcaldes y grupos inmobiliarios, la recibe con una grata sorpresa. Y en esas llegamos a la reserva Van der Hamen, hicimos una salida de campo, y ahí, nuevamente hablando de las coincidencias de la vida, el Jardín Botánico tiene como dato un espacio dentro de la reserva, y tiene un proyecto de restauración y de siembra supremamente grande, pero muy cerca a donde llega el humedal. Por el nivel freático tan alto, todo lo que trataban de sembrar se les podría muy rápido, porque pues el nivel de agua era muy alto. Entonces pues resulta que es el lugar perfecto para hacer un proyecto como el de las zanjas y los camellones, que precisamente lo que busca es esos niveles freáticos de agua tan alto. Sabiendo que este lugar es ideal para el proyecto, el colectivo enlista la ayuda de la abogada Sabina Rodríguez van der Hamen, nieta del famoso investigador Thomas van der Hamen. Debido a su incansable trabajo para preservar la integridad de esta reserva y por la profunda relación que ha desarrollado con este espacio, el colectivo sabe que Sabina es la persona indicada para ayudarles a resolver de manera definitiva el gran obstáculo de la ubicación. Y afortunadamente estaba Sabina con nosotros, porque Sabina, ella hace parte de la defensa de la reserva Van der Hamen. Sí, ella es abogada y ella sabe muy bien lo que está pasando en este sitio. Por dicho, ella maneja ecosistema burocrático perfectamente bien. Sabe exactamente con quién hay que hablar y hacer todo. Y yo te digo honestamente que para mí eso fue como una especie de remolino. Ella nos llevó a unas reuniones y de pronto un día nos dijeron: claro, háganlo. Y yo era como: ¿cómo puede ser posible? O sea, tuvimos las reuniones más aterradoras que yo he tenido
Por momentos yo decía, esto no se va a poder hacer. Con María tirábamos la toalla cada media hora. Y de pronto un día apareció como que sí lo pueden hacer, todo bien, ahí hay un lote perfecto. Es un lote con agua, es un lote que el jardín botánico no ha podido sembrar porque se inunda. Pucha, era perfecto. Entonces ahí, después de varias conversaciones con varios funcionarios, logramos llegar a un acuerdo de hacer un proyecto experimental de zanjas y camellones en este espacio. Emocionado por esta victoria, el colectivo se llena de valor para contactar a una de las investigadoras a quienes más admiran y quien, hasta ese punto, ha nutrido gran parte de su trabajo, la historiadora Lorena Rodríguez, quien luego de haber dedicado 15 años de investigaciones académicas y cientos de páginas al tema de los camellones, lleva años soñando con ver el regreso de estos sistemas. En esas, María le escribe a Lorena Rodríguez, quien nunca realmente pensamos que nos iba a responder. Yo no soy muy de redes sociales, escasamente tengo Facebook, pero casi nunca entro. Y un día entré y tenía un mensaje de alguien. Era María Buenaventura la que me estaba escribiendo y en eso yo soy muy tranquila, ¿no? Pues yo que soy profesora, digamos, sé que el conocimiento tiene que salir de las aulas, ¿no? Entonces ella me dice, es que estamos en un proyecto para reconstruir camellones. Y ella casi que inmediatamente le escribe de vuelta a María que nos quisiera acompañar a la Reserva Van der Hamen. O sea, yo dije, por Dios, ¿qué es esto? Qué maravilla es esta, porque nunca se ha hecho, nunca se había hecho. Entonces yo dije, no, esto es maravilloso. Yo le dije, no, claro que sí. O sea, de una yo llego allá. Pero aunque ya han ensamblado un equipo de trabajo soñado y cuentan también con todas las autorizaciones institucionales, antes de poder iniciar la construcción, aún les falta el permiso más importante de todos, el del territorio. Para esto, buscan la ayuda de la abuela Blancanieves del Cabildo Muisca de Suba, hija indígena del territorio, quien todavía guarda la memoria de sus ancestros. Claro, lo primero que debíamos hacer ahí era pedir permiso. Y un 9 de abril, con la abuela Blancanieves, llegamos a este espacio a pedir permiso. La abuela hizo un canto, nos compartió palabras de ese lugar, que es el lugar de donde ella es. Pues nos compartió también un tabaco la abuela, y recuerdo caminar hacia el hilito donde empieza el humedal y en silencio como hacer ese pagamento y entender pues que este era un proyecto de devolverle a la tierra, y ahí en silencio como entre esos juncos y con ese tabaco en la mano recuerdo como sentir una fuerza muy grande, que esto era como de pronto un proyecto mucho más grande que todos nosotros, y pues creo que así ha sido. De ese modo, con la bendición del territorio, inicia la construcción de las primeras zanjas y camellones de las que se tiene registro en más de 380 años. Diario de campo del colectivo Zanjas y Camellones, 2 de julio de 2022, día 1. Un primer camellón, unas primeras zanjas que reviven en la sabana luego de 300 años de quietud, casi de olvido, al menos en nosotros los mestizos bogotanos. La abuela Blancanieves nunca los había olvidado. Una mañana de julio, el colectivo llega a la hacienda Las Mercedes listo para iniciar el trabajo. Para este punto, el grupo ya suma más de 20 personas que están dispuestas a llenarse las manos de tierra y agua para ver el despertar de las zanjas y los camellones. Allí, el siempre creciente colectivo también le da la bienvenida a 3 personas más que serán esenciales en los próximos meses. Guido Caicedo, Jesús Larrota y Juan Rodríguez, operarios del Jardín Botánico de Bogotá, quienes, a partir de ese día, serán los encargados de dibujar, construir y mantener en funcionamiento este sistema en la Reserva Van der Hamen. Pero aunque todas las personas adecuadas están en el terreno, una vez que el colectivo se dispone a iniciar las obras, se encuentran con un problema imposible de ignorar. En el predio no parece haber agua. Para nosotros, llegar al terreno y darse cuenta que no hay agua
Pues desde el principio fue duro, porque vamos a hacer camellones y zanjas y van a estar llenas de agua y aquí va a haber pescado y ¿no? Y llega uno al sitio y no hay agua. ¿Qué hacemos? Y ahí empezó un proceso que fue, yo creo que la parte más linda de todo esto. Estando en el sitio hicimos un hueco para ver qué había debajo del pasto. Uno de los trabajadores que estaba allí con nosotros mete la pala y comienza pues lentamente a cavar el suelo, y antes de que surgiera el agua ya yo comencé a escuchar un rumor en la tierra, ¿no? Así como si la tierra estuviera hablando, ya se sentía ese ruido, y él siguió cavando un poquito más y ya fue que ese ruido se transformó en agua. Y como si fuera un acto de magia, el agua empieza a brotar hacia arriba. Pa, 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 pa. Apenas hicimos el hueco, se llenó de agua. El primer hueco que hicimos, el agua estaba 5 centímetros debajo de los pies. 5. O sea, uno se imagina que es que el agua está por allá debajo de la... No, 5 centímetros. Porque ahí está ese lago. O sea, ese lago que ya desapareció, ahí está, ¿no? Ahí debajo. Como si hubiese aguardado siglos por este instante, el agua brota de la tierra durante 2 horas ininterrumpidas, envolviendo todo a su alrededor con su amorosa y ubicua caricia. En este punto, para los presentes resulta imposible no dejarse conmover hasta las lágrimas, mientras que el agua, en su efusivo saludo, transforma el aire del predio en un coro de voces asombradas que la reciben con frases como «La sabana está viva» o «Somos agua». Para mí, muy emocionante fue ver que efectivamente, ya es que ya me emocioné. Qué lindo, qué belleza. Ay, no, me emocioné un poquito. Es ver que efectivamente la sabana sigue siendo agua. Hasta ahí, porque si no, ya no puedo hablar más. Diario de campo del colectivo Zanjas y Camellones, 3 de julio de 2022, día 2. El segundo día empezamos a ampliar las zanjas y de ellas, como en un negativo, comienza a surgir el camellón. El camellón es tierra invertida. A pesar del claro recibimiento del agua, el proceso de diseño y construcción de las nuevas zanjas y camellones implica grandes desafíos. El experimentado arquitecto Diego Bermúdez se encuentra entonces con el reto de tener que reconstruir un sistema ancestral para el cual no existe manual alguno. Todo esto era a ciegas, ahí ensayo y error. Y por eso es que es importante llamarlo dibujo en el terreno, porque fuimos excavando y fuimos ensayando y fuimos mirando hacia dónde corre el agua, dónde se acaba la tierra, empieza la arcilla, cómo está la pendiente del sitio, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando trancamos el paso del agua un poco y se inunda más, qué pasa cuando abrimos y se seca un poco. Por dicho, todo ese trabajo, como casi que de hacer una maqueta, nos enseñó mucho y nos permitió explorar la zanja. Mejor dicho, si yo te pregunto hoy qué dimensiones tiene la zanja, pues nadie sabe. No hay un manual de zanjas. Finalmente hicimos como el ensayo de unas zanjas pequeñas y se fue como volviendo el proyecto muy completo. Empezó muy chiquito y nos pareció que era demasiado chiquito y empezó con una forma muy precisa que no es la forma del territorio, del terreno, que no es la forma del agua naturalmente, pero con la investigación y el trabajo y el dibujo en la tierra se fue como soltando la geometría y se fue volviendo más cercano al terreno, más orgánico, digamos. Y al tratarse de revivir una técnica de construcción ancestral radicalmente distinta a las de la arquitectura moderna, este proceso de experimentación también obliga a Diego a soltar todo lo que ha aprendido como arquitecto hasta ese momento. Y al hacerlo, siente que está recorriendo los pasos de aquellos que vinieron antes que él. Fue también aprender a oír lo que había, a ver lo que había y a desaprender lo que yo ya sabía, porque yo sabía un montón de cosas que estaban mal. Entonces yo tuve que desaprender un montón, ¿no? Como, bueno, no voy a hacer aquí un canal de drenaje, no voy a hacer aquí una piscina, no voy a hacer aquí, sino que voy a oír este terreno.
Y todo ese diálogo se fue volviendo una libretica de apuntes, que era en el teléfono, que era en papel, que era después en la oficina en el computador, que era después hablando con los operarios del Jardín Botánico para que lográramos hacer las dimensiones como previstas. Entonces ahí hubo unas periféricas de 1,20 m, una central de 3 metros, y como que eso nos permitió hacer un pequeño mostrario de lo que vimos en las aerofotografías. Yo hice un trabajo de coger las aerofotografías y redibujar las formas de estos camellones y medir un poco los tamaños a escala. Y hay camellones que son de 5 metros de ancho por 50 de largo. Los nuestros eran de 3 por 8, el más grande. Y nosotros no teníamos espacio, no teníamos manos, era muy difícil hacer todos los camellones que habíamos visto en los libros. Y probablemente no hay una respuesta perfecta. O sea, seguramente si uno mete en un modelo de computador y no sé qué, sale una versión optimizada, pero no es de nuestro interés en este punto optimizar nada, ¿sí? Sino justamente creemos que la experiencia de hacer un camellón hace que el siguiente camellón pues sea un poco mejor, esté mejor puesto, esté mejor orientado, esté mejor construido, gastemos menos energía. Y hicimos 8 y los últimos fueron muy rápidos y el primero fue muy difícil, ¿no? Y yo me imagino que así fue finalmente el proceso que duró 2000 años de ocupación de 100.000 hectáreas. El primero, me imagino que fueron prueba y error muchas veces, uno aquí, uno allá, pero después eso se volvió una cosa que la gente ya sabía hacer y por eso es que lo pudieron hacer por todo el territorio. Y nosotros estamos empezando un poco desde cero con esa idea de que alguien alguna vez lo hizo bien, entonces queremos descubrir cuáles son las instrucciones para hacerlo bien. Y así, a través de la prueba y error, cuando los nuevos camellones comienzan a alzarse al fin en la sabana, el agua, en su infinita memoria, los abraza nuevamente y se entreteje con estas plataformas de tierra en una muestra de que está recibiendo el trabajo que el colectivo ha realizado con tanto esfuerzo. Cuando ya teníamos construido el primer sector de camellón y de zanja, también fue muy bonito eso porque parecía que al mismo tiempo, así como cuando hicimos el hueco, el agua desde abajo surgió, en el muro de la zanja, de la primera zanja que se hizo, parecía que la tierra estuviera respirando agua, porque de las paredes de la zanja salía el agua, entonces era como, ¿no?, los poros en la tierra expirando agua. Tanto así que se alcanzó a formar una pequeña cascada que surgía en el propio borde de la pared del canal, hacia el canal. O sea, una cosa realmente espectacular de esa manifestación del agua y una presencia, digamos, que envolvía todo. Frente a este espectáculo, el colectivo cierra la entrada de este segundo día con las siguientes palabras. El primer camellón que surgió de la tierra tiene 10 metros de largo y 3 de ancho. Las zanjas, 1.5 de ancho. Pareciendo de grandes dimensiones, para un habitante del centro de la ciudad, allí, en la inmensa sabana, es apenas un primer y mínimo punto. Un guión, más bien. Lo iremos observando y comenzaremos a hacer surgir otros de la tierra. No sabemos cuánta agua habrá, cómo fluctuará, si varía mucho su nivel con estos soles o si iremos pudiendo ampliarlo. Es un proceso de estudio y de conversación con el lugar, y ese diálogo es lo que es emocionante y necesario hoy, cuando se impone más de lo que se escucha. Diario de campo del colectivo Zanjas y Camellones, entrada final. Ayer medimos el nivel de agua de las zanjas y sembramos el primer camellón. Nos asombró lo bien que funciona esta tecnología. Es decir, uno sabe la teoría, que sí, que sembraron durante 2000 años en camellones, que no era necesario secar la sabana del río Bogotá, que sí, que por supuesto funciona. La emoción fue indescriptible, no se imaginan. Con las zanjas trazadas y los camellones levantados, el colectivo se dispone a completar la construcción con el último, pero más esencial detalle: la siembra de plantas y alimentos, tal y como lo habrían hecho los antiguos habitantes de la sabana. Sin embargo,
Cuando el sistema está listo para retomar su antigua vocación agrícola, el colectivo se encuentra con un último inconveniente en el momento en el que el Jardín Botánico de Bogotá se opone rotundamente a la idea de sembrar alimentos sobre los camellones. Eso para el Jardín Botánico eso era impensable. O sea, usted me está diciendo que en este proyecto de restauración ecológica usted me va a sembrar comida y me va a traer gente. Usted está loco. Esto aquí no se puede. No los vamos a dejar sembrar papas, no los vamos a dejar traer gente. Pero el colectivo ha llegado muy lejos como para rendirse en este punto. Así, con la persistencia que los caracteriza, comienzan a buscar todo tipo de alternativas para llegar a un punto medio. Eso fue muy difícil, pero logramos, por medio de la negociación, convencerlos de que esto hacía parte del proceso de restauración ecológica. Finalmente, pues se cultivó no lo que se quería originalmente en el proyecto, sino lo que se logró negociar con el Jardín Botánico. En los primeros 2 camellones sembramos plantas comestibles como lulo, uchúa, pepino dulce, maíz, arracacha, frijol, uyuco, quinoa, tomate de árbol, tabaco, canelón. Y en los otros 2 camellones sembramos árboles como el arboloco, mano de oso, cordoncillo y otros arbustos como el lupino, el ají de clima frío, el yacón y hierbas aromáticas como la salvia bogotana. Y hoy en día uno ve el sitio y los árboles crecieron. Donde no crecieron, durante los ensayos del Jardín Botánico, con nuestro sistema crecieron. Entonces tuvimos comida y tuvimos gente y, mejor dicho, todo esto visto desde el arte, la gente se dejó llevar. Es que esto es una obra de arte, ayúdanos. Se dejaron llevar. Si hubiera sido un proyecto diferente, probablemente no nos hubieran ayudado tanto. Sembradas las plantas que eventualmente nacerán en aquel predio donde antes no germinaba la vida, las zanjas y los camellones renacen al fin sobre la tierra. Después de tanto esfuerzo, todos lo contemplan sorprendidos, como si no fuese real lo que están viendo, como si hubieran excavado una realidad paralela donde el pasado y el presente convergen al mismo tiempo, como si se hubieran tropezado con un vistazo a un futuro posible donde el agua, la tierra y el ser humano se funden en un solo aliento. Allí, siendo testigos del histórico retorno de este antiguo tejido de agua y tierra, pero también con la ausencia del pez capitán, recordándoles que esta escena tiene que significar el despertar de algo mucho más grande, el colectivo Zanjas y Camellones concluye así su diario de campo. ¿Por qué hacer zanjas y camellones hoy, en 2022, más de 300 años después de que se abandonara esta forma de cultivo? ¿Para qué, además, si la reglamentación de las reservas forestales en Colombia no nos permite producir en ellos comida? ¿Para qué cavar zanjas si no serán lugar de pesca, ni el vaivén del agua y su contaminación permiten que vivan en ellas por ahora ni cangrejos, ni guapuchas, ni capitanejos, ni capitanes? Tal vez porque todo esto que digo es un por ahora y las puertas a veces hay que abrirlas, abriendo de a pocos. Esperemos que este fragmento revivido de zanjas y camellones, esta mesa de tierra, llame al maíz, llame a los peces, llame a los patos, llame de nuevo la mesa bogotana. Y que algún día comida no sea más sinónimo de veneno ni de acaparamiento. Así, después de numerosas salidas en falso, incontables momentos donde pensaron en tirar la toalla y múltiples tropiezos con barreras aparentemente infranqueables, este imparable colectivo logra su cometido y su sistema funcional de zanjas y camellones queda plasmado sobre los suelos inundables de la reserva Van der Hamen, como un epílogo, o quizá como el prólogo de un nuevo episodio en la historia de la sabana de Bogotá. De ese modo, el tiempo pasa. Las plantas de los camellones florecen. La historia de la iniciativa hace olas en medios nacionales e internacionales. El colectivo redacta y publica un libro donde narra toda su experiencia y, tal como lo soñaron, logran que cientos de habitantes de la sabana tengan la antes impensable posibilidad de ver con sus propios ojos un pequeño fragmento de este antiguo sistema.
Con el proyecto concluido, este espacio lleno de vitalidad y memoria es donado al Jardín Botánico de Bogotá y a toda la ciudadanía, con la expectativa de que más personas se animen a visitar este museo vivo donde puedan aprender de la historia olvidada del territorio. Del mismo modo, también entregan este proyecto a la ciudad con la esperanza de que en algún punto más personas se sumen a expandir este sistema y contribuyan al renacimiento de nuevas zanjas y camellones a lo largo de la sabana de Bogotá. Aunque en este momento el tiempo todavía delibera sobre cómo continuará la historia de esta agrotecnología, una cosa es cierta: Lorena Rodríguez, Diego Bermúdez, María Buenaventura y Julián Steiner, así como todos los miembros de este colectivo, ya tejieron sus nombres eternamente en los suelos de agua de nuestro territorio, y con todos ellos tenemos una inconmensurable deuda. Así, para terminar este episodio, estas personas que ya han marcado la historia del territorio dejan algunas reflexiones finales para todas las personas que buscan sanar su relación con las aguas inmemoriales de la sabana de Bogotá. Lo primero, dejar de percibir los cuerpos de agua como una fuente de problemas. En primer lugar, como un espacio de inseguridad, y segundo, como un no lugar que puede, por lo tanto, ser susceptible de convertirse en un botadero de basura. Es decir, hay que apuntarle a que seamos conscientes de que todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad, que todas nuestras acciones cuentan. Como le digo yo a mi mamá, le decía un día: mami, es que cualquier cosa que su merced bote por el sifón de lavaplatos va directo al río Bogotá. Entonces, esa conciencia ciudadana de un cambio en la relación con el agua me parece que es fundamental. Y eso va a permitir que en algún momento tengamos también una política mucho más sólida, que ya ha comenzado con las PETAR que se están construyendo, pero tampoco podemos como ciudadanos dejarle la responsabilidad a contaminemos todo, que allá la PETAR después descontamina el río. Tiene que darse un cambio de mentalidad y una transformación de la relación con el agua que tenemos todos los ciudadanos para que podamos ir poco a poco recuperando estos ambientes ecológicos, y que eso también se vea traducido, esa cambio de mentalidad de la ciudadanía en las decisiones que toman las instituciones, porque las instituciones están conformadas también por ciudadanos. En la medida en que haya una mayor conciencia de estos ciudadanos que integran las instituciones, pues va a haber una política pública más seria, más sólida, más consistente en función del agua. Quisiera dejarle un mensaje muy sencillo a las personas que están viendo este podcast, este maravilloso programa. Creo que me permite decir una cosa que a mi modo de ver es sencilla. Primero, vayan a visitar los camellones. Segundo, pregúntenle a sus abuelos. Busquen la persona más vieja de su familia y pregúntenle cuál era su relación con el agua. A ver qué dice, ¿no? Y tercero, fíjense que el agua no es una, sino muchas aguas. Y esas aguas todas tienen un nombre y todas tienen una forma y todas tienen un estado, y hay que entenderlas como tal. No podemos pretender que toda el agua termina siempre en el caño, porque entonces estamos perdidos. Hay que separar y cuidar esas aguas. El mensaje que les daría a todos es: conozcan su río, conozcan de dónde viene, vayan a donde nace el río, vayan a los humedales, incomódense en el Salto del Tequendama, en esos lugares tan críticos donde huele, y así podemos generar una relación y una historia donde entendemos el río como parte de nosotros, porque yo creo que esto es un llamado muy grande del que muchos estamos haciendo parte y del que realmente empezamos a entender que ser bogotanos es ser del agua. Somos seres anfibios, venimos de agua y ojalá podamos seguir siendo de agua. Desde que el proyecto fue culminado, para octubre de 2024, distintos cambios han sucedido en el territorio y en la vida de los protagonistas de esta historia. En el presente, la historiadora Lorena Rodríguez, quien plasmó su amor por el territorio tanto en el papel como en la tierra,
continúa trabajando para transformar la relación de los ciudadanos de la Sabana con el agua desde su labor como docente en la Universidad Nacional de Colombia y como autora del sitio web Sabanografías, donde sus investigaciones siguen nutriendo la memoria de Bogotá. Su trabajo más reciente, un nuevo estudio sobre la historia de la pesca en las aguas de la Sabana. Por su parte, Diego Bermúdez, el arquitecto paisajista que redescubrió el arte perdido de dialogar con la tierra a través del dibujo, el diseño y la arquitectura, ha seguido trabajando con el agua, teniendo la oportunidad de recorrer el mundo, desarrollando revolucionarios proyectos y soluciones de diseño urbano y paisajismo enfocados en la mitigación de riesgos de erosión e inundación a lo largo de distintas cuencas hidrográficas en múltiples continentes. Hoy en día vive en Suiza con su esposa y sus 2 hijas. Finalmente, Juliana Steiner, aquella niña que jugaba entre montañitas y pasó a comprender y sentir su territorio como pocos, continúa trabajando como curadora de arte en el colectivo Entre Ríos, una confluencia de proyectos que explora continuidades entre cuerpos de agua y cuerpos humanos. A través de esta labor, ahora se dedica a seguir fortaleciendo la memoria y el cuidado del río Bogotá. Por último, pero no menos importante, esta historia no estaría completa si no hablamos de dónde están hoy las zanjas y camellones. Y es que aunque esta obra sigue en pie en los predios del Jardín Botánico de Bogotá, lamentablemente para 2024, año que ha visto una drástica disminución de la lluvia en la ciudad y en la sabana, el nuevo sistema de zanjas y camellones se ha secado por completo. Y aunque es difícil entender exactamente por qué esto ha pasado, los integrantes del colectivo toman este hecho como una lección que abre nuevas preguntas sobre las formas en las que los antiguos habitantes de la sabana se pudieron relacionar con este dinámico y cambiante territorio durante los tiempos de sequía. Aunque duele sentir la ausencia de este líquido primordial, desde lo más genuino de nuestro corazón, esperamos que cuando se sientan tranquilas de poder hacerlo, la lluvia y el viento, el rocío y las nubes permitan de nuevo que este tejido de agua y tierra resurja para abrazar de nuevo a toda la sabana de Bogotá y, ojalá también, a una ciudadanía diferente y más consciente de su inmarcesible vínculo con el agua. Esto fue Pensamiento Espiral, el retorno de Bachué. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarnos en estos 8 episodios dedicados al misterio y magia del agua en la sabana de Bogotá. Esperamos que las historias de esta temporada te hayan llevado a repensar tu relación con este ser de vida y te lleven a las urgentes acciones de cuidado que todos y todas debemos tomar en estos tiempos. Sin más, fortalecidos por la resiliencia de este elemento, ofrendamos esta antología con la esperanza de que cada una de las palabras y pensamientos sembrados en esta entrega de Pensamiento Espiral cobren vida y se transformen en nuevas acciones e iniciativas dirigidas a defender el agua en este territorio y en toda Latinoamérica. Que así sea. Gracias por escuchar y nos encontramos en una próxima temporada de Pensamiento Espiral. Agradecemos también a Juliana Steiner, Diego Bermúdez y Lorena Rodríguez por compartir esta historia con nosotros. Del mismo modo, expresamos nuestra gratitud y admiración a todas y todos los miembros del colectivo Zanjas y Camellones, a quienes Juliana recuerda a continuación. Este es un proyecto que se ha hecho a muchas voces, a muchas manos y a muchas palas. Entonces agradecer a todos los ciudadanos que han venido a nuestras siembras, han venido a nuestros encuentros y reconocer el trabajo de todas las personas del colectivo: María Buenaventura, Diego Bermúdez, Lorena Rodríguez Gallo, Sabina Rodríguez Vanderhamen, Liliana Novoa, Guido Caicedo, Jesús Larrota, Juan Rodríguez, Diego Martínez Celis, Milena Camacho,
Diana Baunza, la abuela Blancanieves y personas que nos han acompañado en todo este proceso, incluido Alex Herrera, Alejandro Bernal y Lionel Vázquez, entre muchas otras personas que se me están escapando los nombres. Pensamiento Espiral es producido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. El guión de este episodio fue escrito por Juan Diego Beltrán. El arte del episodio fue creado por Amelia Mortegui. La mezcla y diseño sonoro estuvieron a cargo de Angélica Daza y José Manuel Muñoz, y la musicalización estuvo a cargo de José Manuel Muñoz y Benjamín Medina. El Retorno de Bachué fue producido con apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.